Bienvenidos sean todos nuevamente a Preguntas y Respuestas en la historia de la Iglesia. Este es un podcast donde haremos un viaje maravilloso en el tiempo para conocer más sobre la historia de la Iglesia. Recordemos, ser cristiano es ser parte de la historia y crecer como cristiano es ser un estudioso de la historia de la Iglesia. En esta oportunidad estaremos hablando de una de las obras más importantes de Martín Lutero, el teólogo y pastor nacido en Alemania que detonó el movimiento protestante en el siglo XVI. El título de esta obra es La esclavitud de la voluntad. Lutero escribió este libro en 1525, al principio de la Reforma, en contra de Erasmo de Róterdam, un importante humanista católico romano. Es importante destacar que el libro La esclavitud de la voluntad es un ejemplar que es considerado por muchos como el más importante de Lutero y se cuenta entre uno de los más grandes clásicos de la historia cristiana. En ese tiempo se podía ver que tanto Erasmo como Lutero rechazaban muchas de las prácticas erróneas de la Iglesia Católica Romana. Pero Lutero fue más allá, al punto de desafiar la enseñanza romana de la salvación por obras. Lutero criticaba a Erasmo por depender demasiado de autores extrabíblicos. Esto no quiere decir que Lutero esté en contra de la tradición ni de la razón, pero sí procura someter las otras voces al testimonio de la palabra del Señor. Lutero vio correctamente que las doctrinas bíblicas de la depravación del hombre y la salvación solo por fe permanecen juntas. Declaró que Erasmo era un enemigo de la fe y escribió La esclavitud de la voluntad para establecer esta doctrina como el núcleo del evangelismo. También nos permite entender muy claramente el tema sobre el libre albedrío en la salvación. Martín Lutero luchó enormemente con la relación entre la soberanía de Dios, el libre albedrío y el pecado humano. De hecho, cuando Lutero se enfrentó a este asunto, batalló especialmente con los pasajes del Antiguo Testamento, donde leemos que Dios endureció el corazón de Faraón. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 21, Éxodo capítulo 7, versículos del 3 al 4, versículos 13 al 14, versículos del 22 al 23, en el capítulo 8, versículo 15, en el versículo 19, entre los versículos 30 y 32, en Éxodo capítulo 9, versículo 27 y en Éxodo capítulo 10, versículo 2, versículos 16 al 20 y en los versículos 24 al 28. Cuando leemos estos pasajes, tendemos a pensar, ¿no sugiere esto que Dios no solo obra a través de los deseos y las acciones humanas, sino que en realidad impone el mal sobre las personas? Después de todo, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Al analizar esto, Lutero observó que cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no está diciendo que Dios creó una nueva maldad en el corazón de un hombre inocente. Lutero señaló que Dios no endurecía a las personas poniendo maldad en sus corazones. Todo lo que Dios
debe hacer para endurecer el corazón de cualquier persona es retener su propia gracia. Es decir, Él deja que se haga la voluntad de dicha persona. Pidamos a Dios que mantenga nuestro corazón tierno y dócil a su voluntad y sus propósitos divinos.